Es un misterio. No lo sabemos. Lo que es cierto es que de alguna manera que es desconocida para nosotros, el Espíritu Santo creó directamente en el vientre de María a la persona de Jesús de Nazaret. Estamos hablando entonces de un milagro de la orden más pura, de la orden más alta. Un milagro que nadie puede explicar, menos duplicar. Es un milagro que no puede ser comparado con ningún otro milagro semejante, por la sola razón de que nadie más ha sido y nadie más será concebido de la manera en que fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Por eso sabemos que es una blasfemia, pero aparte es una tontería cada que alguien puede decir, no, pues será por obra y gracia del Espíritu Santo. Es una blasfemia de lo más ofensiva y de lo más tonta que alguien puede decir. Yo espero que ninguno de nosotros lo haya dicho. Y espero también que si alguna vez por ignorancia la dijimos, pidamos perdón y nunca más volvamos a abrir la boca para decir semejante tontería. La concepción virginal, la concepción por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo sucedió una sola vez. Él solamente fue concebido por el Espíritu Santo. Pero nadie puede explicar cómo, y por eso mucha gente duda del milagro. Porque es un milagro inexplicable, como lo son todos los milagros, si no, no fueran milagros. Número 2. No se nos dice por qué tuvo que ser así. Es decir, debemos preguntarnos, ¿el Señor Jesucristo pudo haber venido siendo concebido de la manera natural en que todos los demás seres humanos hemos sido concebidos? Sí. Si Dios hubiera querido, claro que hubiera sido posible. Para Dios no hay nada imposible. Pero aquí la razón es que Él no quiso que fuera así. Él quiso que fuera a través de una concepción milagrosa, directamente creada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? No nos dice por qué. La Biblia no nos da la razón. Y esa es otra de las razones que la gente que duda expone para exponer su escepticismo. Número 3. Estamos viendo razones para dudar del nacimiento virginal. Número 3. Aparte de los evangelios de Mateo y Marcos, en ninguna otra parte de la Biblia se menciona el nacimiento virginal. Nada más Mateo y nada más Lucas lo mencionan. Número 4. En otras culturas antiguas, paganas, se hace referencia también a nacimientos milagrosos de personajes. Por ejemplo, si hablamos de la mitología romana, se dice que Rómulo y Remo fueron amamentados por una loba. Por ejemplo, si hablamos de Hércules, el héroe más grande de la mitología griega, se dice que Hércules fue producto de la unión de Zeus, que era el dios del rayo, con Alcmena, otra diosa del panteón griego. ¿Eso cuenta la leyenda? ¿Ve? Un dios uniéndose a un mortal y dando como resultado un superhéroe, en este caso Hércules. Entonces hay gente que dice, ¿y cómo sabes que el nacimiento virginal no es nada más una adaptación de los cristianos a estas leyendas mitológicas de la antigüedad? Esa es otra razón que se esgrime. Y número 5, está la posición teológica liberal que dice que el mensaje importa más que los detalles.
Estos teólogos liberales de los que hemos estado hablando enseñan que el nacimiento virginal de Jesucristo fue solo un invento de los primeros cristianos. Es decir, los primeros cristianos, dicen, estaban tan deseosos de que Jesucristo fuera único, de que Jesucristo sobresaliera de todo lo demás, que inventaron este nacimiento virginal. Pero dicen ellos, si no fue especial, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? El mensaje que él predicó sí fue especial. Pues no le hace que no haya sido hijo del Altísimo, no le hace que haya sido hijo de José y de María, porque como quiera, el que él haya enseñado a amar a tus enemigos, tratar a otros como quieras que te traten a ti, eso es lo importante, dicen ellos. Pero reducen, repito, a nuestro Salvador nada más que a un maestro de ética. Esas son, pues, hermanos, algunas de las razones que los que niegan el nacimiento virginal de nuestro Redentor tienen para dudar. Vamos a ver ahora las razones que tenemos para creer. Número 1. La iglesia cristiana ha creído y ha enseñado el nacimiento virginal por más de 2000 años. Esa es una razón que tenemos para creer. Es algo que está arraigado en nuestra fe. Es algo que nos han enseñado desde los padres de la iglesia, que fueron testigos presenciales de este acontecimiento. Número 2. Aunque existe, es cierto, esta teología liberal, aunque existen estos teólogos que niegan el nacimiento virginal de Jesús, es la minoría. La mayoría de las iglesias cristianas y de los cristianos creemos que Jesucristo de Nazaret fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Amén. Más allá de lo que pudiésemos como iglesia confesar o creer o enseñar incluso, la razón número 3 es que el Nuevo Testamento explícitamente enseña que Jesús nació de una virgen. Ya lo dijimos, el Evangelio de Mateo lo leímos, el Evangelio de Lucas también lo registra. Esta enseñanza es tan obvia para los creyentes de todos los tiempos que, fíjese, a María no se le conoce como se conoce al resto de las personas del tiempo de Jesucristo. ¿Cuál era la forma en que se conocía a las personas? Entonces, antes no había apellidos. ¿Cómo se conocía a las personas? Se conocía por el nombre y después se agregaba o bien de quién eran hijos, ¿sí?, o bien del lugar de donde eran, ¿sí? Por ejemplo, Magdalena. ¿Por qué se llama Magdalena? En realidad ella se llamaba María, pero ¿por qué se le conoce como María Magdalena? ¿Por qué? Porque era de la región de Magdala. María de Magdala. Por eso le decía María Magdalena. A María, la madre del Señor Jesús, no se le conoce ni por de quién es hija, ni por el lugar de su nacimiento. Se le conoce como ¿no? La Virgen María. Pero antes de la Virgen, O sea, me refiero, sabemos que se llama María, pero no le dicen María de Nazaret o María de Belén. Se le conoce como la Virgen María. Y mi punto es que así de real y así de obvio es para nosotros el nacimiento virginal. Tan es así que así le conoce. Ahora, la fe católica romana fue más allá todavía. Y ha hecho todo un culto de esta virginidad de María. Ellos dicen que aún después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen continuó virgen durante toda su vida.
yendo en contra de la enseñanza bíblica. El Evangelio es claro cuando dice que José, su marido, no la conoció, es decir, no tuvo intimidad con ella hasta que nació el Señor Jesús. Pero después tuvo intimidad con ella, tuvo más hijos. Esa es la razón número 3. Es decir, el Nuevo Testamento lo enseña explícitamente. Número 4. Aunque dijimos que solo Mateo y Lucas mencionan explícitamente el nacimiento virginal de Jesús, esta doctrina está implicada en toda la Biblia. Isaías lo profetizó y lo acabamos de leer. Pablo habla de que el Señor Jesucristo fue nacido de mujer, dice Pablo. Y ahí está implicando que no hubo participación de ningún varón en la concepción de Jesucristo. Número 5. La Biblia se enfoca en el bebé, no en su nacimiento. Es verdad que hay mucho misterio en la concepción del Señor. Un misterio que nos gustaría conocer. Pero debemos entender que la Biblia solo nos dice lo suficiente para anclar nuestra fe, no para satisfacer nuestra curiosidad. El hecho de verdad importante es quién es el niño de Belén. El hecho de verdad importante es por qué Jesús vino a este mundo. Lo que logró con su vida, con su muerte y con su resurrección. Lo que nos deja saber su concepción milagrosa es que Jesús no fue un bebé más. Todos nos gustan los bebés. Bueno, ahorita a mí no me gustan mucho los que están allá, pero generalmente me gustan los bebés. Todos. El Señor Jesucristo no es solo un bebé más. El Señor Jesucristo nació con un propósito: vivir una vida perfecta y luego entregar esa vida en rescate por la suya y la mía. Eso es lo distinto del bebé. Y eso es lo que nos deja saber esta concepción milagrosa de Jesús. Por eso la Biblia enseña, no es cualquier bebé. Por eso incluye en el registro evangélico el anuncio del ángel a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Así que, hermanos, pisamos tierra firme y bases bíblicas, bases históricas sólidas cuando afirmamos que Jesús fue de hecho concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Pues ya vimos razones para dudar, razones para creer. En tercer lugar, ¿qué significa el nacimiento virginal? ¿Por qué es importante para nosotros creer en esta verdad? ¿Qué nos enseña el nacimiento virginal acerca de quién es Jesucristo? ¿Qué implicaciones tiene si negamos este nacimiento virginal? Bueno, lo que significa el nacimiento virginal es que Jesucristo tiene dos naturalezas.